Buenos días, buenos días a todas y a todos. Estamos de nuevo otro año más en la presentación del informe habitual anual que hace el observatorio. Primero me presento, soy Carlos Díaz, presidente del observatorio de RSC, y lo primero que quiero hacer es daros la bienvenida a todos los participantes a este acto, ¿no? En principio tendríamos más de 280 personas inscritas y supongo que se irán sumando durante el tiempo que se vaya desarrollando el acto, ¿no? Como decía, pues vamos a presentar el informe que anualmente realiza el Observatorio sobre la información sobre sostenibilidad en las empresas de IBEX 35. En este año vamos a presentar para el ejercicio 2023 las conclusiones que del informe se han derivado. Como supongo que bastantes de vosotros y vosotras sabréis, el objetivo del estudio es evaluar la calidad de la información sobre aspectos que tienen que ver con la RSC y que viene proporcionada principalmente en la documentación, en las memorias públicas y accesibles de las empresas que conforman el índice IBEX 35 a cierre de cada ejercicio, en este caso del ejercicio 2023. El informe es bastante exhaustivo, analiza pues, prácticamente con 700 indicadores la calidad de dicha información y se focaliza sobre 7 áreas de análisis: el gobierno corporativo, la lucha contra la corrupción, la fiscalidad, los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y los clientes y consumidores, ¿no? El informe ya está disponible en la web, cualquiera que pueda verlo. Es un informe voluminoso, pero creo que está muy bien estructurado y muy bien desarrollado. Y lo primero que quería hacer, antes de la presentación de los participantes, es agradecer al equipo de trabajo que ha desarrollado y elaborado este informe, ¿no? Que está dirigido por Orencio Vázquez Oteo, que es el coordinador del observatorio. La coordinación del informe la ha realizado Eduardo Soria Cáceres, y luego ha habido una serie de analistas como Amaya Cero, Martina Andreoli, María Clavero, José Luis de la Cruz Leiva, Ana Illescas, Silvia Organista, Chiara Valle, Eduardo Soria y Orencio Vázquez, que también han participado en el análisis que desarrolla el informe. Quiero también agradecer que este informe, este estudio se ha podido realizar gracias a la financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una financiación iterativa en el tiempo y en la realización de informes. Y sin más, pues voy a dar un poco la primera presentación a las personas que van a intervenir. En este año contamos con Aisha Belasir, que ha estado también otros años presentando el informe, que es directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. También contamos con Susana Arús, que es directora de Asuntos Públicos de la Unión Europea en la entidad Frank Boll. Susana nos hablará de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad. Y también contamos con Alejandro García Esteban, que es asesor político del Grupo Socialdemócrata del Parlamento Europeo y que intervendrá para comentarnos el proceso Omnibus en relación con la Directiva de Diligencia de Vida y sus implicaciones. Posteriormente a las intervenciones de estas 3 personas, lo hará Orencio Vázquez, que es el coordinador del Observatorio de RSC, que hará pues, una primera presentación de las conclusiones más importantes del informe, ¿no? Después de la intervención de nuestros panelistas y de la presentación de las conclusiones por parte de Orencio del informe, pues tendremos también, daremos respuesta a las preguntas que queráis elaborar vía chat, por favor, para cualquier tipo de aclaración, vinculación o pregunta que tengáis que hacer sobre el informe. Y yo creo que sin más, pues vamos a dar paso a la primera ponente, que es Aisha Belasir. Aisha. Bueno, hemos tenido algún Buenos días a problema. Ah, todos no, y a parece que está correcto. Buenos todas. días, Aisha, cuando quieras. Buenos días, buenos días. Muchas gracias, Carlos, por tu bienvenida y por invitarme, por supuesto, a acompañaros en esta presentación. Y también un saludo especial a los otros y las otras ponentes, Susana, Alejandro y a nuestro querido Orencio.
Ya sabéis que es un placer para mí, como directora general de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras para poner en valor la importancia de la responsabilidad social de las empresas. Quiero aprovechar además esta ocasión para dar la enhorabuena al Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa por presentar una vez más este informe acerca de la información sobre sostenibilidad de las empresas del IBEX 35. Me gustaría destacar que este informe aborda un tema clave para el futuro y que es además de máxima actualidad en un entorno extremadamente complejo e incierto como el que estamos viviendo en estos días. La reflexión acerca de qué podemos hacer los distintos actores para abordar el gran reto y a la vez la oportunidad que supone la transición hacia un modelo económico sostenible. Hoy, si cabe, es más importante aún pues, por la incertidumbre de la que estaba hablando antes, que dificulta que las empresas puedan focalizarse en medidas a largo plazo, como son las medidas de la responsabilidad social. Desde la Dirección General de Economía Social y de la Responsabilidad Social, entendemos la responsabilidad social como palanca para un modelo productivo más competitivo y más sostenible. Y en este reto, desde luego, las empresas son agentes fundamentales para el cambio y el relevante papel de las empresas del IBEX 35 es incuestionable. No podemos obviar que las empresas que componen el IBEX 35 son un motor fundamental del crecimiento económico, de la generación de empleo y de la innovación. Por ello, su compromiso y desempeño en materia de sostenibilidad no solo tiene un impacto directo en sus propios resultados, sino que también irradia e influye en el conjunto del tejido empresarial español, incluyendo tanto las pequeñas y las medianas empresas como la economía social y a las personas trabajadoras autónomas. En este camino para transformar el modelo económico confluye la actuación de distintos actores y permitidme que destaque hoy de nuevo la labor que se desarrolla desde el observatorio. Labor que se traduce en la publicación de informes como el que hoy se presenta, pero también a través de diferentes iniciativas, formaciones, actividades y publicaciones. Como decía, en esta reflexión acerca del futuro del modelo económico y productivo debe jugar un rol muy importante en la responsabilidad social como palanca de equidad, sostenibilidad y bienestar colectivo. Y como directora general de la economía social y de la responsabilidad social, permitidme también que destaque el papel relevante que desempeña aquí la economía social como modelo económico alternativo. La economía social, un modelo empresarial que sitúa a las personas en el centro de las decisiones y que y que combina eficacia empresarial con valores de sostenibilidad, solidaridad, cohesión y responsabilidad social, juega un papel fundamental en la promoción de la sostenibilidad y del desarrollo territorial. De hecho, como bien sabéis, en el informe LETA, mucho más que un mercado, se menciona la economía social como central a la hora de fomentar el desarrollo sostenible de los territorios. Desde la Dirección General trabajamos la perspectiva de que ambas están estrechamente relacionadas, ya que tanto la economía social como la responsabilidad social buscan generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, priorizando el bienestar colectivo sobre el lucro individual. El objetivo del Ministerio de Trabajo y Economía Social en materia de responsabilidad social es el de su promoción de una manera global y estructurada con la participación de todos los agentes clave que están implicados, desde las administraciones públicas en todos sus niveles hasta las empresas y pasando, por supuesto, por la sociedad civil. Y en este sentido, las actuaciones que estamos llevando a cabo van desde la planificación
definición estratégica hasta la convocatoria de ayudas públicas, pasando por la participación en distintas redes y grupos en materia de responsabilidad social. Esta misma semana, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social presentaba la Comisión Internacional de Personas Expertas en Responsabilidad Social de las Empresas, una comisión formada por expertas y expertos multidisciplinares que van a abordar un estudio de propuestas de actuación en materia de responsabilidad social. Estos trabajos contribuirán a la elaboración de la próxima estrategia española de la responsabilidad social. Después de tantos años sin una estrategia a nivel estatal, debemos tener el máximo nivel de autoexigencia, creo, que nos permita lograr un documento que sea una referencia no solo a nivel estatal, sino también a nivel europeo e incluso internacional. Con la estrategia queremos convertir la responsabilidad social en un motor de competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora. En otro orden de cosas, y como se anunció en esa misma presentación el lunes, esta Dirección General está trabajando en la tramitación para reactivar el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, el CERSE, como órgano colegiado interministerial, asesor y consultivo del Gobierno en materia de responsabilidad social. El CERSE colaborará de manera activa con otros órganos asesores del Gobierno, en particular con el Consejo de Desarrollo Sostenible, para la efectiva implementación de la Agenda 2030. Dentro de las actuaciones del Ministerio, me gustaría también referirme al portal de responsabilidad social que recoge información acerca de las actuaciones del Ministerio en esta materia, así como información de interés en general. Además, incluye una herramienta para la publicación de informes y memorias de sostenibilidad, y este portal responde a los avances que la normativa europea ha dado en esta materia en los últimos años. Y me consta que después de mi intervención, como se ha dicho antes, también se va a abordar más en profundidad el paquete Ómnibus. Como sabéis, estamos en un momento muy incipiente y todavía se trata únicamente de una propuesta. El Ministerio de Trabajo va a ser coproponente y vamos a seguir el proceso muy de cerca, adoptando un papel activo y tratando de garantizar que la responsabilidad social siga teniendo el papel que debe tener en la Unión Europea. Una Unión Europea que debe reafirmarse y profundizar en el pilar social y en el Pacto Verde Europeo. Estamos a vuestra disposición para recibir las sugerencias y las aportaciones que consideréis oportunas, y en este contexto el informe resulta especialmente útil. Analizar la calidad de la información sobre sostenibilidad que divulgan las empresas del IBEX 35 nos permite comprender el estado actual de la transparencia en nuestro principal tejido empresarial, identificar buenas prácticas y áreas de mejora y evaluar el impacto de la legislación vigente. Los resultados de este análisis serán valiosos para la propia Dirección General a la hora de diseñar y ajustar las políticas públicas en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Es importante recordar que la sostenibilidad empresarial no es solo una cuestión de cumplimiento normativo o de gestión de riesgos. Es también, o al menos así la vivimos nosotras en el Ministerio de Trabajo, una fuente de oportunidades para la innovación, la eficiencia, la mejora de la reputación, la atracción y retención de talento y la generación de valor también a largo plazo. Las empresas que integran la sostenibilidad en su estrategia comercial están mejor posicionadas para responder a las demandas de un mercado y una sociedad cada vez más consciente y exigente. Y esto ya no porque lo diga yo, sino porque ya lo dicen muchos estudios, muchos datos publicados.
Para continuar con las actuaciones de esta Dirección General y ahora desde un punto de vista de los instrumentos financieros, contamos con la convocatoria anual para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción tanto de la economía social como de la responsabilidad social. La última convocatoria, publicada el año pasado, en septiembre de 2024, se dotaba con un presupuesto de casi 8 millones de euros. Por último, esta Dirección General, sabéis que preside la red Retos, la red de territorios socialmente responsables, que cuenta con una treintena de territorios repartidos por todo el país y que establece sinergias con otras redes similares, como pueden ser la red de agencias de desarrollo local o el Foro de Ciudades por el Empleo y la red Impulsa. Esta iniciativa busca extender y promover la responsabilidad social en todo el territorio español, poniendo el foco en el nivel local y atendiendo a las particularidades de cada región. Y por ello trabajamos directamente, codo a codo, con los ayuntamientos, las diputaciones y mancomunidades en la difusión de la responsabilidad social y en el impulso de las iniciativas que desarrollan en este cambio. En definitiva, y como veis, nuestra actividad en lo relativo a la responsabilidad social es bastante extensa y vamos a seguir trabajando por y para su impulso y su desarrollo con el pleno convencimiento de que su aportación a la sociedad y a un desarrollo económico más sostenible es clave para afrontar los retos y las oportunidades de futuro. Finalmente, me gustaría subrayar que la integración de la sostenibilidad en el mundo empresarial ha evolucionado mucho en los últimos años, como decíamos antes, y ha supuesto también un cambio de mentalidad y un compromiso firme por parte tanto de las empresas como de las personas consumidoras. Para concluir, la presentación de este informe es una oportunidad para reflexionar sobre los avances y los desafíos que aquí tenemos por delante en el camino hacia una economía más responsable. Una reflexión que hoy es más relevante que nunca. Estoy convencida de que todos los actores implicados seguiremos trabajando para transformar este modelo y desde el Ministerio reafirmamos, por supuesto, nuestro compromiso con el impulso de las políticas públicas eficaces para fomentar la sostenibilidad del modelo en sus tres dimensiones, la económica, social y medioambiental. Y para cerrar ya, reitero mi agradecimiento para la intervención, para poder acompañaros hoy y desde luego trasladar mi enhorabuena para la realización de este informe y su presentación, que sé que cuesta. Así que nada, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Aisha. No, gracias a ti por tu disponibilidad, por tu cercanía, que siempre la tenemos. También la del Ministerio, que como he dicho antes, pues nos financia este estudio de forma reiterada, lo cual nos aporta pues esa cierta tranquilidad, ¿no? Para poder seguirlo manteniendo. Y mucho ánimo con los retos que tenéis, con esa futura estrategia, ¿no? De RSC, con esa reactivación del CERSE. Estaremos atentos a todos vuestros avances y muchísimas gracias por habernos Efectivamente. atendido. Nuestros retos conjuntos, digo yo. Juntos, totalmente. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Aisha. Bueno, después de la intervención de Aisha, vamos a dar la palabra a Alejandro García Esteban, que nos va a hablar sobre el proceso Omnibus, nos va a comentar pues todo este proceso complejo pero interesante. Y sin más, pues te doy la palabra, Alejandro, cuando quieras. Gracias, Juan Carlos. Bueno, primero de todo, gracias a vosotros, gracias al observatorio por invitarme. Antes de nada, apuntar también que obviamente lo que yo digo aquí no representa necesariamente la visión del grupo parlamentario para el que trabajo, sino que responde a mi visión y a mi experiencia en las negociaciones de la directiva de diligencia de vida que llevamos a cabo la legislatura pasada y que comentaré ahora. Como decía, en primer lugar, gracias por el trabajo que hacéis, gracias por este informe que habéis hecho un año más. Yo creo que es un estudio extremadamente útil para evaluar la calidad de la información empresarial en materia de sostenibilidad. Y es todavía más relevante en el contexto actual de cambios normativos en este terreno, ¿no? Que Susana explicará en detalle en lo que se refiere a información sobre sostenibilidad.
Como todo el mundo sabe ya a estas alturas, de un tiempo a esta parte, distintos estados y más recientemente la Unión Europea se propusieron exigir algo más que informes anuales, y existió, por lo menos en la última legislatura, un cierto grado de consenso, en el marco también de una estrategia más amplia de transición ecológica, en torno a la idea de que la mera divulgación de datos no garantizaba que las empresas abordasen sus impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Por eso se considera que es necesario positivizar, plasmar en leyes requisitos no solo de información, sino de comportamiento, ¿no? De diligencia debida. Ese relativo consenso, hoy podríamos decir que se ha roto o parcialmente, se ha roto parcialmente. Ese discurso sobre la transición ecológica ha perdido un poco la hegemonía política que adquirió durante un periodo breve, de la legislatura pasada. Y esto es resultado un poco de un contexto geopolítico, ¿no? La inflación, la crisis energética, a consecuencia de la guerra en Ucrania, las sanciones a Rusia, el desafío de la reindustrialización frente a la pérdida de autonomía, más recientemente la guerra comercial desatada bueno, la administración estadounidense. Toda esta coyuntura ha servido un poco de pretexto a algunos grupos políticos y algunos lobbies, para impulsar una estrategia de desregulación, disfrazada a veces de simplificación, pero en definitiva de desregulación. En mi opinión, yo creo que hoy deberíamos estar hablando, si hablamos de competitividad, deberíamos estar hablando de inversión en I+D, de abordar la fragmentación normativa en Europa, de la escasez de mano de obra especializada, de la falta de coordinación en política industrial, del coste de la energía. Pero en lugar de todo eso, bueno, el discurso de esta nueva mayoría política en Bruselas, que salió de las elecciones de junio, ha puesto el foco, se ha centrado en gran medida en ese mantra de la burocracia a costa de la sostenibilidad y a costa de los derechos humanos, que viene a ser un poco como querer apagar un incendio con un vaso de agua, ¿no? Este es el panorama, quizá con un punto de dramatismo añadido, con el que nos encontramos en esta legislatura. Y, y la cuestión es que, a pesar de que en noviembre de 2024, cuando se eligió a la nueva Comisión Europea, a pesar de que entonces los comisarios designados sí se comprometieron en audiencia parlamentaria aquí a mantener las reglas de sostenibilidad que habíamos aprobado hace menos de un año, la Comisión terminó por ceder a esas presiones de las facciones más conservadoras del lobby empresarial, y en febrero, a finales de febrero, presentó la propuesta de Ómnibus, que incluye modificaciones a la Directiva de Diligencia Debida y a otros instrumentos. Esto lo hizo sin consulta pública, lo hizo sin evaluación de impacto, y lo hizo solo medio año después de publicarse en el texto de la directiva en el Boletín Oficial, lo que no tiene precedentes tampoco en la historia de la Unión. Pero bueno, estamos en tiempos extraordinarios. Y lo hizo además con toda la sociedad civil, con los sindicatos e incluso con un número importante de empresas en contra de esos cambios. Empresas que se quejaban de que precisamente ya se habían puesto manos a la obra para implementar la directiva, ya estaban invirtiendo recursos en hacerlo, y lo que vienen a decir muchas de estas empresas, grandes empresas europeas, grandes y pequeñas, es que lo que necesitan es certidumbre y no bandazos legislativos, como el que representa la ley Omnibus, ¿no? Los cambios más profundos de esa propuesta de la Comisión, sin entrar demasiado en detalle, tienen que ver con, por un lado, la extensión de las obligaciones a lo largo de la cadena de actividades, que la Comisión trata de acortar. Se propone limitar la evaluación de impactos solo a proveedores directos, aunque abriendo la puerta a ir más allá, a abordar los socios indirectos cuando exista información plausible sobre impactos sobre derechos humanos. Se aborda también el tema de las solicitudes de información, porque existía una preocupación en el sector empresarial sobre el hecho de que muchas empresas pequeñas estaban recibiendo solicitudes exageradas y constantes de información de grandes empresas sobre sus impactos. La Comisión trata de restringir esto y limita, o incluso prohíbe o trata de prohibir las solicitudes a empresas de menos de 500 trabajadores.
Tercero, también se ven afectados los planes climáticos. Lo que aprobamos el año pasado fue que las empresas debieran adoptar un plan de transición climática e implementarlo. Y la Comisión propone ahora que sí, que deban adoptarse esos planes, pero que lo de la implementación, que no exista una obligación legal de implementarlos, ¿no? Lo que es un poco un sinsentido. Y también toca la Comisión el tema de las sanciones y de la responsabilidad civil. Con el tema de las sanciones dice la Comisión que, bueno, que esto debe quedar a discreción de los Estados, que deben ser los que decidan las sanciones que se pueden o no imponer, lo que, bueno, potencialmente reduciría los incentivos al cumplimiento de la directiva. Y respecto a la responsabilidad civil, un poco la misma lógica. Dice la Comisión que esto solo deja libertad de los estados y propone eliminar la responsabilidad civil o la armonización de la responsabilidad civil de la directiva, que es un punto también preocupante, un punto además que muchos estados, incluida España, Francia, Bélgica, ah, no están de acuerdo. Han pedido, distintos estados miembros han pedido recuperar el texto en este punto, y volver a la directiva tal y como existe, tal y como está aprobada en este momento, ¿no? En todo caso, tiene que quedar claro, esto es importante, que esto es solo una propuesta. El texto de la Comisión es simplemente una propuesta legislativa y todo puede cambiar todavía. El procedimiento legislativo a nivel europeo exige primero una propuesta de la Comisión, después que Parlamento y Consejo adopten sus posiciones respectivas sobre esa propuesta y finalmente que Parlamento y Consejo se pongan de acuerdo en un texto definitivo, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en esa segunda fase. La Comisión ha presentado su propuesta y Parlamento y Consejo la están analizando paralelamente. Por un lado tenemos al Consejo, que ahora mismo presiden los polacos, porque cada 6 meses la presidencia del Consejo va rotando. Y el gobierno de Polonia lo que pretende es alcanzar una posición común dentro del Consejo de aquí a final de junio. De hecho, la semana pasada se presentó un primer borrador de posición basado en los comentarios de los gobiernos nacionales. Y por otro lado, tenemos al Parlamento, que va un poco más despacio. En el Parlamento se ha asignado el dossier a la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero otras 5 comisiones: Medio Ambiente, Empleo, Comercio, am, Economía y Asuntos Exteriores, van a presentar también una opinión propia sobre este tema. Y veremos cómo se desarrollan aquí las negociaciones, ¿no? El Partido Popular, en este caso, el Partido Popular Europeo, va a asumir la ponencia del expediente y va a liderar esas negociaciones, a diferencia de la legislatura pasada, cuando fue el Grupo Socialista el que lideró las negociaciones de la directiva. Pero en principio existe un acuerdo. Esto se alcanzó y se publicó hace apenas unas semanas. Existe un acuerdo entre los 4 grupos parlamentarios más grandes: el Partido Popular, el Partido Socialista, los liberales y los ecologistas, excluyendo a la ultraderecha, para cooperar en este expediente y tratar de alcanzar una posición equilibrada que satisfaga a todas las partes, ¿no? Está por ver si el Partido Popular cumplirá con esos compromisos o si buscará una mayoría con los grupos de la ultraderecha para diluir la directiva, como intentaron ya a finales de año con el reglamento de deforestación. Veremos qué pasa. En principio, el calendario es el siguiente: a principios de junio debería haber ya un primer borrador de informe. A finales de junio los grupos tendrán tiempo para presentar enmiendas y después, bueno, tendrán lugar una serie de negociaciones que deberían culminar en octubre, cuando está previsto que se vote el texto en el Parlamento, ¿no? Y una vez que se adopte esa posición y que el Consejo adopte la suya, Parlamento y Consejo se sentarán a negociar un texto definitivo. Entonces, y termino con esto, yo sí que quería remarcar que, con independencia de ese procedimiento legislativo, en mi opinión es importante, primero, que las empresas continúen invirtiendo en la implementación de estas normas, de las que ya existen. En primer lugar, porque la esencia última de las normas, los elementos fundamentales de la directiva, no van a cambiar o no parece que vayan a cambiar. Y segundo, porque es útil y beneficioso para las propias empresas. O sea, beneficia la visibilidad de los riesgos, la resiliencia de sus cadenas de suministro
y supone al final, como decía la compañera, una ventaja competitiva también para las propias empresas a largo plazo. Segundo, es importante también que los estados sigan avanzando en esta materia, más allá del procedimiento en Bruselas, que sigan avanzando en la transposición y en el uso de otros instrumentos para la responsabilidad social. Pueden ser incentivos a través de la contratación pública, los cuerpos de inspección, la promoción y el apoyo a los procesos de transición de las empresas, que sigan avanzando los estados en esta materia. Y tercero y último, y esto enlaza al final con el tema de este evento, que la sociedad civil se vuelque en promover y en asegurar el cumplimiento de esas normas y que cuando no se cumplan se vuelque en denunciarlo y en combatirlo, ¿no? Y desde luego el primer paso en esa estrategia es conocer y examinar la información que publican las propias empresas, que es lo que trata de hacer el informe que presentáis hoy aquí. Así que de nuevo, gracias por vuestro trabajo, por esto y mucha suerte. Pues muchas gracias, Alejandro. Aunque oírte a veces en este sentido quita un poco el ánimo por las cosas que están, cómo está el proceso, pero te agradecemos mucho, como siempre, también tu aportación al observatorio en estos actos, ¿no? Eh, Voy a hacer una breve interrupción porque en principio las preguntas del chat las queríamos hacer al final. Pero ha habido una pregunta que se ha hecho en el chat para Aisha. Yo no sé, Aisha, si vas a poder estar hasta el final del acto o si te tienes que ir antes. Y si no, pues sí que creo que te pasaríamos la pregunta para que la contestaras. Bueno. Yo creo que vamos a continuar porque veo que a lo mejor no estará ahora mismo en disposición a hecha. Bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias, Alejandro. Con Susana Arus, que nos va a introducir también sobre esa información y sobre esas, esperemos que dudo, pero esperemos que con mayor positividad que de lo que le ha hecho Alejandro hace unos breves momentos, ¿no? Que nos va a comentar un poco esa directiva de información sobre sostenibilidad, bueno, cómo está avanzando. Pues cuando quieras, Susana, Lo intentaré, Carlos. Gracias. Y a ti. buenos días a todos y todas. Muchas gracias por invitarme también a la presentación de vuestro estudio. Primero, solo introducir brevemente a Frank Bold para aquellos que no nos conocen. Somos un grupo de expertos en derecho, finanzas verdes, energías limpias y sostenibilidad empresarial. Yo trabajo como responsable de asuntos europeos en nuestra oficina de Bruselas y durante la última década hemos estado proporcionando también estudios y recomendaciones a instituciones y reguladores europeos sobre el estado y el desarrollo de la legislación en cuestiones de transparencia y responsabilidad corporativa. Representamos también a la sociedad civil en EFRAC, donde hemos contribuido desde 2019-2020 a la preparación de estos estándares de reporte en cuestiones de sostenibilidad. Y por último, también quería decir que colaboramos con destacados expertos de la comunidad empresarial, financiera y también académica, con quienes debatimos los retos y buenas prácticas en la aplicación de estas obligaciones. Quería empezar la presentación con un recordatorio del por qué tenemos estas normas y después, en segundo lugar, entraré ya más en detalle sobre qué cambios han sido propuestos este febrero por la Comisión Europea en cuanto a estas obligaciones de reporte de información de sostenibilidad, complementando así la actualización que os ha dado ahora Alejandro. Entonces, primero, el por qué. Lo que hemos visto durante las últimas 2-3 décadas sobre el reporte de información en temas de cambio climático, medio ambiente, derechos humanos y de buena gobernanza es que ha ido evolucionando lentamente, pero firmemente. Lo que hemos visto a partir de los años 2000 también es cómo crecía más la conciencia sobre los impactos ambientales y sociales de las empresas y también sus impactos y sus riesgos a nivel financiero. Pero lo que teníamos era una normativa que regulaba su divulgación, la cual era limitada, dispersa y voluntaria. Entonces, la Directiva de Información No Financiera de 2014, ese fue el primer paso,
pero pronto quedó claro, a través de informes y de análisis, que esta directiva no era suficiente, que la calidad de la información y de los informes continuaba variando demasiado y que esos datos no eran comparables ni fiables. Perdón. Entonces, aquí es donde entró la CSRD, si utilizamos las siglas en inglés, junto con la creación de los estándares. Esto no fue solo una actualización, sino que marcó un antes y un después, un auténtico punto de inflexión, porque por primera vez se establecen obligaciones y estándares con criterios y requisitos específicos con el objetivo precisamente de obtener información que sea relevante y comparable. ¿Por qué es tan importante y tan crucial este cambio? Y creo que en las presentaciones que Alejandro y Aisha os han dado anteriormente, es que sin datos sólidos no tenemos decisiones responsables ni estratégicas. Para las empresas significa entender mejor sus propios riesgos e impactos y convertir esta información en ventaja estratégica. Para bancos e inversores, esto permite analizar su exposición a riesgos y entonces informar debidamente sus estrategias de inversión y financiación. Aisha Belasir también ha mencionado antes la importancia de valorar las oportunidades que proporciona este marco. Quería añadir también que con este aumento en la disponibilidad y acceso de información clave, se abre también más la puerta a soluciones digitales y de inteligencia artificial, cosa que creo que el tejido empresarial español es bastante líder en este campo. Esto puede ayudar a automatizar análisis, detectar tendencias y generar mayor y mejor conocimiento para actores económicos. Entonces, sobre todo también con estos estándares lo que tenemos también es una herramienta para facilitar la reorientación de capital hacia donde más se necesita, apoyar a las empresas que deben transformar su modelo para ser sostenibles, resilientes y competitivas a largo plazo, algo que también Alejandro ha mencionado anteriormente. Entonces, los estudios que ha publicado la última década, el observatorio, también los estudios que hemos publicado en Frank Bolt, así como otras tantísimas organizaciones e instituciones, recordemos también informes que han publicado desde autoridades supervisoras europeas y nacionales, han demostrado en los últimos 10 años, esto ha demostrado que necesitamos un marco de reporte obligatorio para las empresas. Voy ahora a la segunda parte. ¿Qué cambios ha propuesto la Comisión Europea? Recordemos, justo en el primer año de aplicación de estas nuevas normas. ¿Y qué implicaciones tienen estos cambios en lo que ahora ya conocemos como Omnibus? Primero, el cambio más importante, se plantea excluir a un porcentaje muy elevado de las empresas de informar bajo esta directiva, concretamente un 80% según estimaciones de la Comisión. Esto incluye a muchas compañías que ya estaban divulgando o que estaban recopilando datos este año para reportar el año que viene. Primera consecuencia, esta reducción drástica de empresas que informan de manera estandarizada limitará disponibilidad de información y datos comparables para usuarios, especialmente inversores y bancos, pero también obviamente a la sociedad civil. Por otro lado, esto también penaliza a las empresas que ya habían invertido recursos económicos y de personal para adaptar su proceso de reporte. Y además, sin incorporar gradualmente a más empresas en este marco regulatorio, lo que podríamos ver es, de hecho, un incremento de peticiones externas por parte de proveedores de información ASG o agencias de referencia y de calificación, lo que incrementaría de forma eventual los gastos y la carga administrativa de las empresas. Y esto es realmente el mayor objetivo que persigue la propuesta Omnibus. Otra cosa que quería recordar también es que el estándar voluntario para pymes, VSME, si lo decimos por las siglas en inglés que se utilizan en el proceso Omnibus, este se preparó y elaboró para empresas muy pequeñas. Tiene una estructura completamente diferente y cubre un set muy limitado de datos. No es adecuado para empresas más grandes o para empresas de mediana capitalización. Y quería recordar el ejemplo y la recomendación de Mario Draghi, que ha sido la brújula de la Comisión Europea para aumentar la competitividad de las empresas en la Unión Europea.
que es que se deberían simplificar las normas para las mid-caps, para las empresas de mediana capitalización, pero no recomienda excluirlas ni tampoco aplicar el marco voluntario. Me muevo ahora al segundo cambio más importante y también problemático, que es la limitación y prohibición para las empresas bajo el alcance de esta directiva de pedir información a proveedores o empresas con menos de 1.000 empleados que no esté incluida en el estándar voluntario que vengo de mencionar antes. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues esta limitación creará una gran inseguridad jurídica sobre qué información se puede pedir o qué información no se puede pedir, además de provocar mayor caos entre las empresas incluidas y no incluidas en esta directiva. Hay cuestiones muy importantes sobre exposición específica a riesgos o impactos graves sobre derechos humanos o medio ambiente a los cuales no se tendría acceso. Y vuelvo a lo que he mencionado, el estándar voluntario para pymes se diseñó para empresas muy pequeñas que comienzan en la elaboración de informes ASG y en muchas ocasiones con respuesta de sí o no y descripciones breves sin requisitos ni acompañamiento metodológico. Para cerrar este punto, también quería recordar que la directiva actual ya prevé un plazo de 3 años para que las empresas reporten información sobre riesgos o impactos en su cadena de valor y simplemente pueden explicar si no tienen acceso a cierta información. Y lo que es más importante también, los estándares no exigen información directa de cada uno de los proveedores y empresas en la cadena de valor. En su lugar, lo que los estándares piden, y está alineado con el ejercicio de debida diligencia, es que explícitamente es que las empresas se concentren allí donde tienen mayores riesgos de impactos y también permite el uso de estimaciones cuando sea necesario. Por último, ya el tercer cambio más importante de la Omnibus es la renuncia a adoptar normas sectoriales. Esto significa una renuncia a la soberanía de la Unión Europea en el establecimiento de normas de sostenibilidad. Muchos de los riesgos e impactos más graves dependen del sector y de la industria de las empresas. Y recordamos que el primer set de estándares es sector agnóstico, aplicable para todas las empresas independientemente de su sector. Pero las empresas tienen igual la obligación de determinar por su cuenta información relevante y material para esa empresa en su determinado sector. Entonces, con esto continuamos a obligar a las empresas a navegar por diversos marcos voluntarios, dificultamos así otra vez la comparabilidad de información y aumentamos la carga de trabajo para las propias empresas. El trabajo que ya se ha realizado en EFRAG estos últimos años sobre normas sectoriales no debería desaprovecharse y en lugar de abandonar a las empresas para que pues, naveguen por sí solas por estos diferentes marcos voluntarios, la Unión Europea debería ayudarlas en este proceso y reducir de esta manera los datos que deben recopilar y reportar. Entonces, delante de estos cambios y las consecuencias que vengo de mencionar, lo que recomendamos es mantener el ámbito de aplicación y ofrecer simplificación para las empresas de mediana capitalización. Y esto se puede lograr fácilmente a través de la revisión del primer set de estándares que ya está previsto y ya está en marcha para este 2025. En segundo lugar, eliminar la prohibición impuesta sobre empresas en lo referente a información de socios y empresas en la cadena de valor y implementar correctamente las salvaguardas ya existentes en la directiva y en los estándares. Y por último, mantener el mandato de EFRAG para continuar con el trabajo sectorial y considerar la opción de adoptar estas especificaciones primero como guía o recomendación y tras algunos años de implementación podemos considerar su uso obligatorio. De otra forma, creemos que los cambios que se han propuesto en esta Omnibus, tal como se presentan, limitarán muchísimo el impacto y la eficacia de esta legislación y los objetivos estratégicos que se persiguen con ella. Proporcionar estabilidad y seguridad jurídica, precisamente en el momento de política internacional en el que nos encontramos, es de lo más importante para empresas e inversores. Creemos que las instituciones europeas, el Parlamento, Estados miembros en el Consejo, trabajen para mantener una legislación ambiciosa y efectiva. Y es una cuestión estratégica y de sentido empresarial. Hay maneras de simplificar sin tirar al suelo los avances realizados. Les animo, obviamente, que exploren los resultados del informe presentado hoy por el observatorio
Y también pueden seguir nuestra página LinkedIn, es Responsible Companies Frank Bold. Puedo pasar el link después por el chat. Si quieren ver un poco más actualizaciones y análisis en lo que concierne a la Omnibus. Y lo dejaré ya aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Susana. Hay alguna pregunta que luego te trasladaremos, pero para dar también más rapidez un poquito al acto, ¿no? Pues vamos allá con Orencio Vázquez, que nos va a presentar las principales conclusiones del informe. Orencio. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a la directora general, a los ponentes, a Susana y a Alejandro. Veíamos que este año el contexto en el que presentábamos los resultados de la investigación del año 2023, pues el ómnibus es una cuestión que está presente, que subyace en todos los debates y por eso pues hemos solicitado el acompañamiento en el día de hoy de Susana y de Alejandro. Voy a compartir pantalla, tengo una presentación en la que... ¿se ve la presentación ahora? No, No todavía. el anfitrión no permite el uso de varias presentaciones. A ver, un segundito, voy a llamar a... Un segundo. Bueno, vamos a esperar mientras se subsana el tema de poder compartir la presentación, que no creo que tardemos mucho. Ahora mismo estamos aquí 143 personas, lo cual nos muestra el interés que el informe tiene. Ya tenemos algunas preguntas y, bueno, algunas son preguntas y por lo que veo también otras son simplemente comentarios, lo cual está también genial, que luego al final de la presentación de Orencio pues compartiremos. Os animo a estas más de 140 personas que si tenéis cualquier tipo de apreciación, inquietud o aclaración, pues la manifestéis en el chat para luego atenderlo. Carlos, si quieres dar paso a alguna pregunta en relación a las Vale. intervenciones de María Alejandro, Bien, mientras... parece ser que tenemos algún problema para compartir la presentación, así que voy a mandar... Bueno, primero hay un comentario para Aisha, no sé si Aisha está disponible. Si está disponible le trasladaría la pregunta que le hicieron antes, y si no hay un comentario que a lo mejor sobre él puede también Susana manifestarse, ¿no? Que dice lo siguiente. Dice, cuando se crearon los estándares EFRAN, no se tuvo en cuenta de forma adecuada la opinión real de las empresas ni la viabilidad práctica de su implementación. En mi opinión, sugiere el que lo manifiesta, los legisladores habrían necesitado una formación más profunda y realista sobre cómo operan la mayoría de las empresas. Está poniendo en cuestión si quien ha legislado pues realmente tiene las capacidades para... No sé qué opinas, Susana, sobre esto. Sí, sí. Bueno, mencionar que desde EFRAC ya llevaban bastantes años trabajando sobre el desarrollo de este marco. Se estableció primero en formato de proyecto, una Project Task Force, mientras se analizaba la reforma de la Directiva de Información No Financiera de 2014. Se proporcionó estas recomendaciones a la Comisión Europea en cuanto a la mejor manera de estandarizar esta información de sostenibilidad. Y tanto en el formato de Project Task Force, así también como cuando se estableció ya formalmente el pilar de sostenibilidad, de recomendación de normas de sostenibilidad en EFRAC,
Se han involucrado voces de actores económicos, empresariales, usuarios de la información, bancos, inversores, tanto en formato de asociación como en formato de los expertos específicos dentro de estas empresas o de actores económicos y de los mercados. De la misma manera, en EFRAC también se han realizado diferentes consultas públicas en las cuales se garantiza el input de todos los actores económicos y diferentes partes interesadas. Nosotros hemos sido los primeros que dentro de EFRAC y también fuera de EFRAC, en cuanto al proceso de legislación, hemos apoyado y hemos requerido un proceso propio de consulta de todas las partes, actores económicos y partes interesadas, en cuanto al desarrollo de estas normas y también cualquier tipo de cambio. Entonces, precisamente el cambio, lo que hemos dicho, el cambio de estos estándares en el primer año de aplicación, de una forma rápida, forzada y sin tener tiempo para hacer una consulta pública, un diseño de la simplificación, es algo que nos ha preocupado y es algo que podréis haber visto que hay muchas organizaciones y también actores económicos que han expresado su disconformidad. Entonces, esto en cuanto al desarrollo de normas técnicas, creo que la experiencia y el conocimiento dentro de EFRAC es muy bueno, pero obviamente vivimos en un mundo político en el cual se tiene que atender a los timings, perdonar, al Nada. proceso y a los requisitos también de la Comisión Europea. Entonces, muy a favor de asegurar que tenemos tiempo, de que podemos evaluar también la implementación práctica de estos estándares, de que podemos concentrarnos, si es algo que nosotros habíamos recomendado en los últimos 2 años, es concentrarnos en proporcionar ayuda práctica y guías para la implementación de estos estándares y evaluar propiamente dónde necesitamos, dónde podemos simplificar. Y es algo en lo cual ya estamos trabajando, pero hubiera estado bien tener un poco más de tiempo y escuchar realmente en la práctica Mm. dónde podemos ayudar y dónde podemos mejorar un poco estos estándares sin tener que, pues, como ha expuesto Alejandro antes, recortar y utilizar números arbitrarios y recortar pues, de una manera que no es práctico y que también, como han mencionado también en la pregunta que estaban enviando a Aisha, también enviamos una señal totalmente equivocada al mercado, a las empresas. Ahora les estamos Claro. diciendo paren máquinas y precisamente algo que esta directiva también había hecho es un poco la unión entre diferentes departamentos, entre el Consejo de Administración y los diferentes departamentos en una empresa, había fomentado esta participación, esta colaboración estratégica para integrar los temas de sostenibilidad en el desarrollo y en el modelo de negocio de las empresas. Entonces, es un poco desafortunado este timing tan apresurado. Sí, Carlos, voy a probar a ver si ahora. Vamos, Horencio. Muchas gracias, Susana. Que sepáis que todo esto lo hace Horencio para dar más emoción al acto, porque veo que todavía no funciona el tema. Bueno, pues vamos a continuar mientras se arregla. Bueno, comentar primero una cosa. El informe, sabéis que es un informe bastante voluminoso, tiene bastante más de 500 páginas, ¿no? Y una de las inquietudes que teníamos en el observatorio era poder hacer más fácil, de alguna manera, el informe, el acceso a la información que el propio informe tiene, ¿no? En ese sentido, os comentamos que no sé si ya estará en la web, pero si no está, lo va a estar en un breve espacio de tiempo. Hemos desarrollado una especie de cuadros de mando con una herramienta de estas de inteligencia de negocio, ¿no? Que lo que pretende es que la gente acceda a la página web y de forma bastante interactiva, veo que ya está aquí el informe, ahora ya lo dejo cuando acabe, de forma interactiva pues pueda moverse sobre ese cuadro de mando para ver información específica, sectorial, etcétera. Bueno, doy paso a Orencio, que parece ser que ya tenemos la presentación en la compartida. Muchas gracias. Orencio, cuando quieras. Gracias, Carlos. Disculpad los problemas técnicos. Bueno, ya parece que está solucionado.
como os comentaba, vamos a ver ahora. Tenemos preparada una presentación en la que está estructurado en base a las áreas analizadas, y hay una primera parte que está reservada a una explicación breve de lo que es la metodología. El objetivo, como se ha comentado por parte de Carlos, es un informe que intenta marcar una tendencia o ver cuál es la tendencia en cuanto a la información suministrada por las empresas del selectivo en materia de información sobre sostenibilidad. Es un informe que tiene ya 22, hemos realizado 22 ediciones, y durante este periodo de tiempo pues, han producido diferentes elementos que han venido a influir o el estudio, al tener ese ámbito temporal amplio, nos permiten identificar cuáles son los factores que han posibilitado o han mejorado la calidad de la información suministrada por parte de las empresas en cuanto a la gestión de riesgos e impactos en el ámbito social, medioambiental y en materia de gobernanza. Hay uno de los elementos que consideramos clave, que es el elemento normativo, el elemento del isomorfismo coercitivo, y en el caso de España, pues con la transposición de la Directiva del 2014, la Ley 11/2018. Este año hemos introducido una serie de indicadores relacionados con las NEIs, aunque las empresas no tenían obligación de reportar en el año 2023 conforme las normas europeas de información sobre sostenibilidad. Sí hemos considerado, y eso en el observatorio lo venimos practicando desde el inicio de este informe, que es anticiparnos a legislaciones que o bien no estaban en curso o bien estando en curso era previsiblemente que se aprobasen en un futuro. Desde esa perspectiva, pues intentamos valorar bajo nuestra propia metodología la información bajo una posición de rendición de cuentas. Las empresas que han entrado dentro del alcance del análisis son las empresas del IBEX 35 al 31 de diciembre del 2023. Estas son algunas de las referencias que hemos tenido en consideración para el desarrollo de la metodología, que luego se traduce en una herramienta de análisis que está estructurada en siete áreas y que en su conjunto tiene 700 indicadores. El nivel de detalle es bastante preciso. En cada una de las áreas pues hay una serie de dimensiones y de subdimensiones, y cada una de las subdimensiones tiene un conjunto de indicadores. Ese conjunto de indicadores agrega sobre la subdimensión, que al mismo tiempo agrega sobre la dimensión, que al mismo tiempo agrega sobre el área, y de ahí obtenemos la nota por área y la nota final, que es una media aritmética de todas las áreas. En el caso de las áreas, cada subdimensión tiene un peso específico, una ponderación determinada en función de lo que nosotros consideramos que es más relevante en el conjunto de las subdimensiones y dimensiones analizadas. Normalmente se da un mayor protagonismo a lo que es indicadores de resultado, que lo que son más dimensiones que afrontan el análisis de los compromisos y de las políticas. Y los indicadores son indicadores dicotómicos, si aplica el indicador en función del criterio de materialidad, de presencia y actividad de la empresa, ponemos si cumple o no cumple, un sí o un no. Por tanto, bueno, pues tenemos un nivel o un grado de certidumbre bastante relevante. Hay otra cuestión de ámbito metodológico en el análisis para generar ese grado de certidumbre, de precisión y de comparabilidad entre las empresas, y es que cada una de las áreas, el análisis se realiza por un solo analista, con lo cual las 35 empresas están analizadas por una misma persona que tiene los mismos criterios en cuanto a la valoración de la información. Y luego en cada una de las áreas, además, hemos seleccionado pues, el nivel de verificar el nivel de cumplimiento de la ley, de los requerimientos de la ley 11/2018. Hemos traducido pues, los indicadores que no son precisos en la ley, que incorpora algunos de ellos, sobre todo en materia medioambiental y en materia
laboral, pues hemos traducido el espíritu normativo de qué es lo que pretende la ley que informen las empresas sobre la gestión de los impactos en el ámbito social y medioambiental, y lo hemos traducido en una serie de indicadores de cumplimiento. Ya voy a la exposición de los resultados. Voy a hacer una exposición breve, sintética. Voy a pasar por los principales elementos más resaltables en cada una de las áreas de análisis, y luego tienen toda la información detallada en el informe que ya está disponible en la página web. Como comentaba Carlos, este año también hemos introducido un sistema de visualización de datos que hace que la información pues, sea más accesible, la información del análisis de los principales resultados del estudio. Aquí vemos la media de las empresas, la puntuación es de 0 a 100, el ranking, tenemos una puntuación de 44,26, con lo cual, bueno, pues no llegamos a los 50 puntos, donde se establecería en términos académicos lo que sería el aprobado. Vemos una evolución positiva en los últimos 6 años, y aquí en este análisis que comentaba de factores, pues vemos cómo o podemos extraer la evidencia del impacto positivo que ha tenido la legislación en cuanto a la información emitida por parte de las empresas. Se produce un salto relevante desde el 2017 al 2019. Recordamos que la Ley 11/2018 se aprueba en diciembre del 2018, con lo cual hay un proceso de adaptación. Luego ya se produce un estancamiento, y ahora mismo, bueno, pues podemos decir que la evolución es positiva, más non troppo, ¿no? No demasiado. Y ahora mismo en ese proceso de estancamiento, pues nos encontramos en un contexto de incertidumbre, como se comentaba anteriormente por los anteriores ponentes, por los ponentes. Aquí vemos la puntuación obtenida en cada una de las áreas por las empresas analizadas. Voy a cambiar. Y bueno, y vemos que hay variación, hay elementos que son, si profundizamos en análisis, son interesantes. Vemos que hay en áreas donde la variación entre la mejor empresa y la peor empresa pues es muy elevada, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito de fiscalidad, también en corrupción. Hay en otras áreas que están más reguladas, hay un nivel de exigibilidad superior por parte de las administraciones públicas, donde ese margen es menor entre las mejores y las peores, por ejemplo, en materia de buen gobierno, en materia medioambiental, en materia de clientes y consumidores, o en materia de derechos laborales. Y luego vemos también que hay diferencias entre sectores. La evolución sigue permaneciendo más o menos estable en cuanto a la posición de los sectores de actividad. Ha evolucionado positivamente en los últimos 7 años materiales básicos, industria y construcción, partía de un nivel muy bajo. Y petróleo y energía, también por esa mayor exposición a riesgos, empresas que están altamente fiscalizadas y vigiladas, y también al haber más regulación en muchos de los campos que nosotros abordamos, que conciernen a estas empresas, o a las empresas que componen este sector de actividad, pues son las empresas que más información facilitan. Aquí es importante clarificar que el objeto del análisis no es el comportamiento de las empresas. De este análisis no se puede extraer que una empresa tenga un mejor impacto que otra, sino que una empresa informa con mayor calidad que otra. Una empresa puede informar sobre sus emisiones de alcance 1, 2 y 3 de forma muy detallada por actividad, por países, y sin embargo la evolución ser negativa, progresivamente estar emitiendo más gases de efecto invernadero. Sin embargo, la información que está representando es una información positiva, por tanto se le va a valorar positivamente. No vamos a entrar en si la evolución es positiva o negativa. En materia de buen gobierno,
Analizamos estas dimensiones: independencia de los consejeros, conflicto de interés, liderazgo, estrategia y sostenibilidad, canal de denuncias, luego incidencia y gestión responsable de la cadena de suministro. En el caso de las dimensiones analizadas, vemos una evolución positiva en los últimos años en lo que es liderazgo, estrategia y sostenibilidad. Es decir, cómo estos riesgos o estos elementos se van incorporando en los órganos de administración, en la alta dirección de la empresa, se va informando en los documentos que emiten o los documentos que hacen referencia a cómo se gestionan o cómo se organizan estos órganos de administración y cómo qué identificación y procesos y procedimientos de gestión tienen. Y desde esa perspectiva o desde ese análisis, sobre todo en lo que son los informes de buen gobierno, los procedimientos, los códigos, los reglamentos que hacen referencia a la gestión del gobierno corporativo, pues encontramos una mayor información de aspectos sociales, medioambientales en esos informes. Vemos también que hay una evolución positiva en canal de denuncias. Esto pues también está motivado por un factor normativo. En el año 2023 se transpone una directiva de protección de denunciantes. Se aprueba esa ley en España y eso tiene un efecto positivo en cuanto a la suministración de información. Y donde vemos que hay se mantiene muy baja la información y que nosotros consideramos un elemento clave dentro de lo que es integridad y buen gobierno, es en todo lo que es información en cuanto a la actividad de lobby e incidencia desarrollada por las empresas analizadas. En materia de independencia de consejeros, seguimos viendo que hay pues ciertos elementos que no se terminan de abordar por parte de las empresas y que pues al final lo que nos hacen o son elementos que son elementos necesarios para poder valorar si un consejero independiente tiene las competencias suficientes para poder ejercer de forma dirigente su trabajo, es decir, si tiene los conocimientos, si tiene el asesoramiento sobre los elementos que va a adoptar decisiones que son relevantes en el ámbito de la empresa, si tiene si está sujeto a una serie de conflictos de interés en cuanto a qué tipo de remuneraciones recibe, si se abstiene o no de elementos en los que pueda tener un conflicto de interés, si vota negativamente en relación a ciertos puntos de orden del día, si se le envía con antelación suficiente la información que se vaya sobre los puntos de orden del día que se vaya a abordar en las reuniones, si estos consejeros son elegidos no solamente por parte de la Junta General de Accionistas, sino por parte de los minoritarios, si hay un doble proceso de elección, y si tienen la capacidad de dedicar el tiempo suficiente de dedicación a sus labores como consejero, en cuanto a la limitación del número de consejos o número de actividades que pueden desarrollar estos consejeros independientes. Aquí encontramos disparidad, hay una evolución pues ya desde hace tiempo en cuanto a los requerimientos que hace Ley de Sociedades de Capital, en cuanto a la mayoría de los consejeros que sean independientes, que haya comisiones que estén presididas por consejeros independientes. Sin embargo, hay en otros elementos donde encontramos un estancamiento. Aquí vemos el tiempo de antelación con el que envían o se comprometen a enviar las empresas la documentación a los consejeros antes de las reuniones. Vemos que hay pues, empresas que se comprometen a enviarlo con 2 días, que nos parece pues, un tiempo muy reducido para poder preparar adecuadamente las reuniones. Hay otras empresas que lo abordan con un espacio temporal más amplio de 7 o 10 días, que lo consideramos más adecuado, y hay 6 empresas que mencionan simplemente en el reglamento que se enviará la información con antelación suficiente. Luego, en cuanto a los indicadores que nos evalúan esa capacidad y esa independencia de los consejeros, hay un 29% de las empresas que han nombrado consejeros independientes en este ejercicio, que han hecho uso de
una intervención externa. Muchas de las empresas nos dicen el tiempo de disculpad, las materias el asesoramiento por expertos independientes, que hacen uso de asesoramiento por expertos independientes, que es una cuestión que consideramos clave, sobre todo en empresas que tienen una gran complejidad, tanto por la actividad que desarrollan, bueno, y también por ser entidades en algunos casos que están muy altamente reguladas. Y sin embargo, vemos que si bien el 91% de las empresas dicen que hacen uso de asesoramiento externo, ese asesoramiento externo normalmente, aquí ponemos una muestra, está reducido a lo que serían la evaluación del consejo y los informes de retribuciones, lo que son las remuneraciones de la alta dirección y del consejo de administración. En cuanto a los límites salariales, no hay ninguna empresa que establezca un límite salarial para este tipo de consejeros en función del total de ingresos recibidos por las personas correspondientes, y vemos que se incrementan el número de consejeros que cobran por encima de 500.000 euros. Hasta este año poníamos la lista de consejeros que cobraban más de 500.000 euros independientes. Este año ya hemos pasado a la lista de consejeros que cobran más de 600.000 euros. Entendemos que cuando hay una remuneración excesiva en este tipo de actuaciones o en este tipo de desarrollos profesionales, esa remuneración excesiva puede poner en riesgo la adopción de ciertas decisiones dentro de los consejos, o puede ser un elemento que genere una situación de una exposición al conflicto de interés. Vemos que se ha ido incrementando en los últimos años, aunque hemos identificado un parón en este ejercicio, no una evolución tan positiva como en años anteriores, de empresas que tienen al menos algún consejero con conocimientos fuera del ámbito jurídico o empresarial o más económico. Y bueno, aquí hay una relación de estas empresas con los consejeros correspondientes. En cuanto a la gestión sostenible, como comentaba, aquí hay una evolución positiva, donde vemos que hay un mayor elemento de avances en cuanto a la evolución de los consejos. Todas las empresas realizan evaluaciones de los consejos, o la mayor parte de ellas. Esos sistemas de evaluación normalmente están acompañados de asesoramiento externo, pero vemos que hay muy poca información sobre si se evalúan o no aspectos de gestión social y medioambiental en el seno de los consejos, y la respuesta que se da a las recomendaciones de esas evaluaciones. Aquí vemos cuáles son los asesores externos en cuanto a las evaluaciones de los consejos. Hay en algunos casos coincidencia también con las empresas auditoras. El nivel de cumplimiento de indicadores en cuanto a la gestión sostenible, también hemos visto una evolución muy positiva, tanto desde el punto de vista de creación o existencia de comisiones dedicadas a sostenibilidad, no siempre de manera exclusiva, pero también abordando las cuestiones de gestión de riesgos sociales y ambientales. Y hemos visto también cómo hay una evolución muy positiva, también por las presiones de ámbito de políticas públicas, en cuanto a la inclusión de parte de la retribución variable de criterios o de cumplimiento de criterios sociales y medioambientales y de gobernanza. Ahí la información va siendo cada vez más detallada, aunque todavía hay, sería deseable un avance en cuanto a las métricas, los objetivos en base a los cuales se establecen esos incentivos o esa retribución de ámbito variable para los miembros de los consejos y de alta dirección. En cuanto a, aquí ha habido una introducción de nuevos indicadores en lo referente a la memoria de sostenibilidad y el estado de información no financiera. El perímetro de consolidación del estado de información no financiera coincide prácticamente en todas las empresas con las cuentas anuales. Sin embargo, la descripción de la cadena de valor y la posición de la empresa en la misma, hay un porcentaje muy pequeño de empresas que informen sobre
sobre esta materia. En materia de análisis de doble materialidad, también cada vez es más relevante las empresas que realizan estos análisis y que presentan información sobre sus resultados, aunque son muy pocas las empresas que describen los procesos, los componentes y la metodología del análisis de la materialidad financiera. Y también son muy escasas las empresas que informan de alguna manera sobre cómo integran los resultados de esos análisis de materialidad en la gobernanza de las organizaciones. Sabéis que, o saben ustedes que la Ley 11/2018 establece la obligatoriedad de tener la información verificada por un externo independiente. Y aquí nosotros siempre venimos resaltando pues la coincidencia del verificador con el auditor de cuentas y los posibles conflictos que podrían generarse en torno a esa coincidencia entre el verificador y el auditor. Aquí podemos observar, como en años anteriores, que se produce pues, una coincidencia prácticamente en la totalidad de las empresas. También hemos podido, una vez más, contrastar que el verificador, pues no hay informe de salvedades prácticamente en creo que en ninguno de los informes de verificación, y eso contrasta con los resultados o las evidencias extraídas de nuestros informes. En materia de igualdad se va progresando, cada vez más empresas cumplen con ese criterio, el objetivo, el requerimiento de que un 40% de los miembros del Consejo de Administración, de la composición del Consejo de Administración esté compuesto por mujeres, aunque hay todavía 10 empresas que no cumplen ese requisito. Vemos que pese al incremento de mujeres en los consejos, la posición que ocupan a nivel dentro de las diferentes composiciones de los consejeros ejecutivo, dominicales independientes, la mayor parte son independientes y muy pocas consejeras son ejecutivas. Canales de denuncia hay un avance importante, aunque todavía bueno, pues vemos carencias en cuanto a la rendición de cuentas de los resultados de las reclamaciones recibidas por tipo, origen, periodo y región. También en cuanto a elementos que garantizan la eficiencia y eficacia de estos canales de denuncias, como es el fomento del canal de denuncias a través de no solamente empleados propios, sino también a través de cadenas de suministro y otros grupos de interés. La diferencia entre la instrucción y la resolución por órganos distintos o diferenciados. Estas son las empresas que tienen o que hacen uso de un gestor externo de canal de denuncias. Como comentaba, prácticamente es inexistente la información en cuanto a la actividad de lobby realizada, una actividad bueno, pues, legal y que realizan no solamente las empresas, sino otro tipo de instituciones, pero es interesante o sería interesante saber sobre qué elementos, materias y ante quién están realizando esas acciones de incidencia. Aquí tenemos las reuniones reportadas por las empresas de IBEX 35 en el Registro de Transparencia Europeo de 2023. En 2023 los registros voluntarios se muestran ineficaces. La CNMC tiene un registro voluntario en el que creo recordar que solamente están registradas 4 empresas del IBEX 35. Puertas giratorias, no hay cambios con respecto al año pasado, de personas que hayan ocupado puestos muy relevantes dentro de la administración pública y que estén en los consejos de administración en los últimos 10 años. Ahí no analizamos, y sería yo creo que también muy interesante realizar ese análisis de no solamente las puertas giratorias en cuanto al ámbito político con los consejos de administración, sino también en cuanto a órganos directivos con respecto a puestos de máxima responsabilidad en la administración pública, no solamente políticos, sino también técnicos. En materia de fiscalidad vemos pocos cambios. Sigue, o aquí también podemos ver cómo servicios financieros, pues quizás sea el sector que mejor información facilita, también por los requerimientos del informe bancario anual y por los riesgos reputacionales alertados por parte del Banco de España por la utilización de territorios controvertidos. Presencia, hay pocos cambios con respecto al año anterior. 18 empresas tienen presencia en paraísos fiscales, conforme a la lista de la Comisión Europea, OCDE y Real Decreto Español.
31 empresas tienen presencia en hechos fiscales conforme a la metodología utilizada, Tax Justice Network y lista gris de la Comisión Europea. Se incluye poca información en cuanto a qué se realiza, qué actividades se realizan e información económica de esas sociedades que están situadas en estos territorios. En cuanto a impuestos de sociedades por países, hay un 54% que desglosa esa información. También es un porcentaje parecido, el 46% de empresas que informan de todos los beneficios, como establece la Ley 11/2018, en todos los países donde están actuando. En cuanto a corrupción, pues hay pocos cambios con respecto al año pasado. Debido a diligencia, todo lo que son políticas y compromisos, hay una mayor información que en el ámbito de la rendición de cuentas. Vemos como empresas que tienen mucha presencia en países de muy elevado riesgo en materia de corrupción no siempre son las empresas que más información facilitan, pese a tener una mayor exposición de riesgos por operar en esos países de fragilidad, gran fragilidad institucional. El nivel de cumplimiento, pues vemos que hay una falta de procedimientos o de información en cuanto a los procedimientos de evaluación de esos riesgos, el señalamiento o la información de riesgos específicos, la identificación de países o de regiones con elevado riesgo, de determinadas actividades o de determinados cuadros de mando que tengan más exposición a riesgos que otros, por ejemplo, los servicios de compras o otro tipo de cuadros de mando dentro de las empresas. En cuanto al nivel de auditoría externa, aquí seguimos viendo cómo también puede ser una fuente de conflicto de intereses, cómo se van incrementando los ingresos por servicios de consultoría de las empresas que realizan los servicios de auditoría de las empresas del IBEX 35. Con lo cual, bueno, pues la información tampoco es una información muy completa y es un elemento que consideramos un elemento de riesgo y que requeriría de una información más detallada. Orencio, No hay- vamos bastante fuera de tiempo, así Sí, que 2, 3 minutillos y iríamos cerrando, por favor. fenomenal. Vemos las empresas auditoras que bueno, se reparten entre las cuatro grandes empresas y en materia de corrupción, pues también en indicadores de auditoría de corrupción hay pues información bastante escasa sobre la existencia de esas auditorías y sobre información de quién realiza la auditoría, los resultados y las medidas adoptadas. Aquí también es un tema que es interesante, que es la falta de información en cuanto al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno del año 2013, según la cual las empresas que reciben los altos perceptores de subvenciones de más de 100.000 euros, hay empresas del IBEX que han recibido más de 100 millones de euros en el año pasado, en el año objeto de análisis, en concepto de subvenciones públicas, deberían tener un apartado específico en la web, conforme la ley, en la cual publicasen toda la información en cuanto a subvenciones y contratos con las administraciones públicas. Prácticamente ninguna empresa cumple, hay algunas empresas que tienen un apartado de integridad, pero la información es muy baja. En materia medioambiental, pues vemos que también se mejora en cuestión de energía, en cuestión de política y gestión medioambiental. Cambio climático hay cada vez más información y donde hay una menor información es en biodiversidad y economía circular, que son los elementos fundamentales. El consumo de materiales ha ido incrementándose de manera exponencial en los últimos 50 años y el impacto sobre la biodiversidad cada vez es mayor. Aquí vemos un diagrama de cómo han ido evolucionando las diferentes áreas analizadas. Voy a pasar a... En materia de derechos humanos, pues también, eso vuelvo a repetir, la tendencia de años anteriores, donde más información se facilita es en compromisos y políticas, y donde menos información tenemos es en materia de mecanismos de acceso a remedio por parte de las empresas. Hay poca información en cuanto a procedimientos de identificación de riesgo y riesgos identificados y actividades desarrolladas
para mitigar los riesgos identificados, poca información en cuanto a las auditorías de derechos humanos a proveedores. En materia de derechos laborales, donde hay menos información, es en materia de subcontratas y contrataciones a través de empresas de trabajo temporal. Y en cuanto a la actuación de las empresas en aquellos para garantizar los derechos laborales básicos en aquellos países donde no son firmantes de las convenciones fundamentales de la OIT. Ya para terminar, en materia de área o en el área de consumidores y producto, hay bastante información sobre los sistemas de reclamaciones, las reclamaciones recibidas, pero encontramos una carencia importante de información en cuanto a las acciones desarrolladas en relación al número de reclamaciones recibidas. Como saben, hay un proyecto de ley que está aparcado de sistemas de reclamación. Cada vez o en los últimos años se han incrementado esas reclamaciones, están como producto de los procesos de concentración en algunos sectores de actividad. Vemos cómo hay disparidad en cuanto al tipo de información que se facilita por parte de las empresas. Y bueno, ya para concluir, las conclusiones finales es que seguimos teniendo, como han expuesto anteriormente o expuesto por parte de Susana, la legislación ha dado un impulso positivo, la tendencia es una tendencia positiva. Sin embargo, la estructura pues no nos permite de estos informes, no nos permite comparar gestiones, resultados e impactos ni temporalmente en muchos casos, ni entre empresas, ni entre países. La información en muchos casos no tiene carácter prospectivo, es decir, se plantea sobre planes anteriores y objetivos y metas previamente identificables. Tiene o sigue teniendo una tendencia a ser más narrativa, con un enfoque positivo y genérico, que una información cuantitativa, concreta y que responda a la rendición de cuentas. Bueno, y aquí concluimos. Disculpen los inconvenientes técnicos que hemos tenido y ya pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias. Vale, bueno, gracias, Orencio. Yo creo que vamos muy sobrepasados de tiempo. Hay algunas preguntas que ya se han contestado en el intermedio. Creo que vamos a finalizar el acto y lo que sí invito es a las personas que estén interesadas a que vayan a la página web del observatorio, donde está el informe ya subido y donde van a encontrar también esa información más visual que podrán, bueno, pues sobre la que podrán, a la que tendrán acceso para ver de forma mucho más parcializada y seccionada, ¿no? Pues un informe que es muy voluminoso. Yo quiero agradecer la presencia de todas las personas que han estado en el acto. Ha habido algún momento que hemos estado prácticamente 150 personas y, por supuesto, a los intervinientes, a Susana, muchísimas gracias, a Alejandro también, muchas gracias, y a Isha también, muchísimas gracias. Y también, pues, volver a agradecer el esfuerzo del equipo que desarrolla el informe bajo la dirección de Orencio y con la coordinación de Eduardo, y a los analistas que hacen que este informe, yo creo, que tenga cada año más consistencia, más relevancia y mejor acceso por el interés que tiene a nivel de información. Y nada más, os invitamos a la página web del observatorio, como decía, y a que el próximo año pues estemos aquí o de forma presencial, vamos a ver, para volver a tener un informe de conclusiones anual del año 2024. Pues nada, muchas gracias a todas y a todos y que tengáis un buen día. Muchas gracias. Gracias.